no sé, algunos ángeles se presentaron y hablaron directamente con ellos, pero en algunos casos simplemente escucharon la voz de Dios, tuvieron un encuentro muy sencillo con el Señor. Muchas veces encuentros que usted ya ha tenido con el Señor. Pero yo meditaba y miraba qué es la diferencia, cuál es la diferencia, por qué esos hombres continuaron viendo la gloria de Dios en sus vidas. Y muchas veces nosotros estamos esperando que si no aparece un ángel, si no Dios no hace algo extravagante, no lo seguimos, ni tampoco seguimos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y yo miraba en un ejemplo allí claramente en Éxodo capítulo 4, una palabra que quedó marcada sobre un hombre de carne y hueso, que tenía muchísimos errores, que tenía muchísimas razones para decirle a Dios, no quiero hacer tu voluntad, no voy a ir, no voy a seguir. Pero lamentablemente este hombre había sido llamado desde el vientre de su madre con un propósito. Ha sido creado con un propósito desde el vientre de su mamá. Así como usted y como yo, claramente han sido llamados con esa misma característica. Hay algo que nos parecemos y es en qué? Que Dios ha puesto un propósito en tu vida, en mi vida. Que Dios te ha llamado con un objetivo, con un propósito, que es el de ir por todo el mundo y llevar su palabra, que es el de vivir viendo la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Pero muchas veces nos encontramos en esa pregunta, en esa confusión de decirle a Dios, pero yo mirá lo que soy, pero yo mirá todo lo que tengo, mirá todos los errores que tengo, todas las cosas que por ahí van en contra de lo perfecto. Muchas veces miramos la vida de Moisés y vemos a un hombre perfecto y decimos, wow, todo lo que hizo Moisés. Moisés sigue siendo considerado para el pueblo de Israel uno de los mayores profetas que ha tenido. ¿Por qué? Porque lo sacó de la esclavitud, porque fue un líder, porque fue un hombre que habló cara a cara con Dios. Pero si vamos a ver quién era Moisés. ¿Quién era Moisés? Un hombre con muchos errores. Un hombre que tenía un carácter duro, fuerte. Un hombre que se enojaba, como cualquiera de nosotros. Un hombre que estaba permanentemente quizás lidiando con su forma de ser. Un hombre que era tartamudo. ¿Usted sabía que Moisés era tartamudo? Que Moisés no fue quien le habló al faraón. ¿Sabía eso? A Moisés le daba vergüenza hablar en público. Quizás algunos de los que están aquí dicen, mira vos, yo también. Me siento identificado con Moisés. Quizás le da vergüenza hablar en público. Quizás tiene ese pánico, pero Moisés lo tenía. Y Dios le dijo, no importa Moisés. Yo voy a hacer todo para que seas usado. Y Dios puso la boca de su hermano ahí para hablar por él. Amén. Entonces, allí en el capítulo 4, versículo 10, entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Y quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y estaré con tu boca y te enseñaré todo lo que hayas de hablar. Amén. Por eso tenemos que entender algo. Yo creo que muchas veces tenemos muchas razones para decirle no al Señor. Muchas veces tenemos muchas cosas por qué lidiar con nuestra forma de ser, con nuestra personalidad. Quizás nos cuestan muchas cosas, quizás somos tardos para hablar como lo era Moisés, quizás tenemos algo que nos limita. Pero yo miraba desde ese momento
la determinación que tuvo Moisés. Nunca más se vuelve a ver que Moisés se quejó por su forma de hablar. No, sino que vemos a un Moisés que continuó y se determinó en seguir lo que Dios le había hablado y vio la mano de Dios obrando a su favor. Muchas veces lo que nos separa de estos grandes hombres de Dios es que no nos determinamos a creer que Él nos habló, que Él nos mandó, que Él dio una orden, que Él, si Él lo dijo, Él va a estar con nosotros. Muchas veces dudamos porque vemos nuestros errores y vemos tantas cosas que nos rodean y decimos, no, pero quizás eran otros tiempos, quizás, no sé, no había tantas cosas como ahora. Yo creo que todo lo que existe ahora también existió en ese tiempo, como la envidia, los celos, el odio, el rencor, el resentimiento, lo mismo, esas sensaciones de no puedo, de no sé. Y esto lo vemos en la palabra del Señor, hombres que tenían muchas cualidades para no ser esos hombres perfectos llamados por Dios. Pero muchas veces decimos, ¿y por qué Dios me llamó a mí? Quizás habían otros más perfectos y más profesionales para hablar. Pero dice que Él llamó lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Porque si Él llamara a una persona perfecta, entonces el que se llevaría la gloria sería un hombre. Pero como nos llamó a nosotros, el que se lleva la gloria es el Señor. Amén. Siempre va a ser Él, siempre se lo va a llevar Él. Pero qué bueno que nosotros seamos esas personas determinadas a poder hacer su buena y su perfecta voluntad. Si vamos a Jeremías, un gran profeta de Dios, un hombre que usted lo mira y dice, wow, cuántas palabras. Un hombre que iba ahí al hueso con las palabras, Un hombre que no se daba mucha vuelta, él hablaba lo que Dios le decía. Y un hombre que quizá le tocó vivir en cárceles, azotado, golpeado. Los reyes lo querían muerto porque él cuando hablaba, no hablaba ni una palabra bonita para los reyes. Siempre los liquidaba con sus palabras. Entonces lo querían muerto los reyes. Pero él, un hombre que hablaba lo que Dios le decía. Él, un hombre que hacía la voluntad de Dios, que era determinado en hablar. Y dice que allí en Jeremías capítulo 1, ustedes conocen la historia, que por allí Dios le habla y le dice, de antes que te formases, en el versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué y te di por profeta en las naciones. Y él dijo, lo mismo que dijo Moisés, lo mismo que dijo cada uno de estos hombres. Y él dijo, ay, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy un niño. Amén. Muchas veces también se tienen poco a los niños, a la juventud, a los adolescentes. Y hay padres que aún, si aún los padres lo tienen en poco, porque muchas veces vienen al templo y los padres no se toman el momento para enseñarles a adorar, para enseñarles lo que es la adoración, para enseñarles a buscar la presencia de Dios, para instruir al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Los padres creen que es al revés. Creen que cuando sea grande y tome sus propias decisiones, va a seguir al Señor. Y no es así. Si no lo instruiste cuando fue chico, cuando sea grande, va a tomar sus propias decisiones, pero lejos de Dios. Amén. Hay muchos chicos, muchos jóvenes que dicen, no, pero es imposible que me alejo del Señor, me alejo un tiempo, pero tengo esa necesidad. ¿Por qué? Porque hubo algo que desde chico se marcó en esos corazones. Amén. Por eso, haciendo un paréntesis quizás a este momento, qué bueno es que los padres puedan educar a sus hijos, a los niños, enseñarles a buscar al Señor, porque cuando sean grandes, la palabra lo dice,
La contraria a lo que es ese versículo, cuando sean grandes no se apartarán de él. Si no le enseñan a buscar al Señor cuando sean grandes, se apartarán de él y tomarán sus propias decisiones y tomarán sus propios caminos. Amén. Quizás tengan que aprender a los golpes, pero ¿con qué necesidad? Qué bueno es que puedan estar instruidos en sus caminos. Y allí, en Jeremías, él podía decir: Señor, pero soy un niño. Y dice allí que Dios le respondió y le dijo: no digas que sos un niño, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y a partir de ese momento, Jeremías no volvió a decir nunca más que era un niño. Quizás en un momento lloró, se enojó, pataleó, le dolía muchas veces todo lo que estaba viviendo, lo que veía con sus ojos. Y veía que hasta sus propios hermanos se volvían en contra de él y que el pueblo era un desastre. Pero algo que me llama la atención poderosamente, Moisés, que vio esto también, vio que lo querían matar muchas veces, que el pueblo se rebeló contra él, que le echaban la culpa de todo. Y aún así Moisés estaba determinado, con una mirada fija en el Señor, en Dios, en hacer la voluntad del Padre. Jeremías, un hombre que ustedes lo ven, que él mismo decía: pero soy un niño, Señor. Pero a partir de ese momento que el Señor le habló, él se determinó a hacer su voluntad. En los buenos momentos, en los malos momentos, siempre se determinó a hacer su voluntad. Y eso es algo que es tremendo, algo que yo meditaba y decía: ¿cuántos hombres dejaron todo y aún así siguieron haciendo su voluntad? Es impresionante. Yo la verdad que admiro a pastores, admiro a hombres de Dios que muchas veces dejaron sus títulos, dejaron sus casas, vendieron todo por simplemente agradar al que los llamó. Hay un versículo que Pablo decía: por agradar a aquel que me llamó, que me ha llamado, que me ha escogido, por agradar al jefe. Un soldado siempre trata de agradar a aquel que lo llamó. Por eso es impresionante cómo tantos hombres a lo largo de todo el mundo quizás tienen que pasar hambres, quizás tienen que pasar muchos problemas, dificultades, y es tremendo cómo ellos simplemente con el único objetivo de agradar a aquel que los llamó. Pero ¿qué los mueve? ¿Qué los moviliza a estos hombres? Una palabra de Dios, un encuentro con el Señor. Quizás usted ha tenido esa palabra, quizás Dios les ha hablado una palabra especial. Y muchas veces estás esperando que se te aparezca un ángel y te diga lo que tenés que hacer. Pero Dios es un Dios que te ha hablado y que te ha marcado el camino que debes transitar. Pero tienes que ser una persona determinada, una persona que avance hacia esa palabra. Y cuando tú avanzas, el mar se va a abrir y lo sobrenatural de Dios va a comenzar a fluir en tu vida. Moisés no vio el mar abierto por milagros, sino que cuando él avanzó, cuando él creyó a la voz de Dios. Dios le dijo: dile que marchen. Imagínense si él se hubiera puesto a discutir con Dios en ese momento. Estaba el pueblo de Egipto atrás de ellos y lo hubieran matado en un momento. Pero él decidió marchar, decidió obedecer a la voz de Dios. Entonces, con errores, sin errores, con cualidades negativas, con problemas físicos, con problemas de lo que sea, pero hombres determinados a servir al Señor. Muchas veces decimos: no, pero cuando yo esté mejor económicamente voy a servir al Señor. Y resulta que cuando estás mejor económicamente ni te acordás de Dios. Porque si en lo poco no fuiste fiel, en lo mucho, mucho menos. Es al revés: si en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, dice el Señor. ¿Cómo ser un buen administrador de las riquezas del Señor? Y realmente aprendiendo a amar al Señor en lo poco. En lo poco.
Cuando uno aprende a amar al Señor en lo poco, en lo mucho sigue siendo un agradecido. Amén, sigue siendo un agradecido. Gloria a Dios. Allí en Primera de Samuel, otro niño, un niño, y eso me llama la atención, que muchas veces se valora poco a los niños, que muchas veces dicen, ¿para qué? ¿Para qué le voy a enseñar a este niño? Quizás hoy esté un poco complicado el tema de las escuelitas bíblicas, pero qué bueno y que vos entiendas que en tu casa hay un niño quizás, y ese niño puede ser un profeta, un apóstol, un hombre tremendamente usado por Dios. Y si vos no lo instruís correctamente a ese niño, simplemente cuando sea grande va a tomar sus propias decisiones. Y Samuel, un hombre que había sido consagrado para Dios desde el vientre de su madre, un hombre que había sido consagrado para Dios. Muchas veces tomamos en poco el que los niños puedan disfrutar de la presencia de Dios, pero aquí había un hombre, un niño que se llamaba Samuel, un niño que después lo vemos ungiendo reyes, un sacerdote que ungió al primer rey de Israel, tuvo ese privilegio. Ese hombre tuvo el privilegio de ser guiado por Dios hasta la casa de David y pudo ungir al nuevo rey David. Un hombre tremendamente usado por Dios, que Dios le hablaba, que Dios ministraba por él, respetado por todo el pueblo porque era un hombre de Dios. Pero este hombre, gran hombre de Dios, cuando fue un niño, fue puesto por su madre, no por un joven que lo fue a buscar para ir a la escuelita. No. Por su mamá fue puesto al servicio del Señor. Fue consagrado por el Señor. Sirva. Y él con alegría lo hizo. Y dice que él estaba en la casa de Dios, que él estaba allí siendo formado por su pastor. Lo dice claramente, que estaba sirviendo a su pastor. Y dice que allí vino el Señor y le habló. Qué bueno. Muchas veces queremos que nuestros hijos sean hijos de bien, que nuestra juventud, que nuestra sociedad cambie. Y decimos, cuánta delincuencia, cuánto esto, cuánto lo otro. Pero lo que vos estés invirtiendo en esa nueva generación va a ser el resultado que tengas en el futuro. Amén. Por eso, qué bueno, instruye al niño en su camino. Qué bueno es saber de que ese niño tiene que ser un gran hombre de Dios en el futuro. Amén. Y allí Samuel dice que estaba en el templo y Dios lo llamó y le dijo, Samuel, Samuel. Y él era pequeño y escuchó una voz y se levantó y fue a ver si el pastor lo estaba llamando. Y dice que me llamó. No, yo no te he llamado. Dice que estaba acostado el profeta también allí y dice que le llamó una segunda vez. Y dijo, no, yo no te he llamado, le dijo Elí. Entonces, se fue a dormir de nuevo a la tercera vez. Otra vez, Samuel, Samuel. Y él dijo, no sé, me está llamando otra vez. No, yo no te he llamado. Pero él entendió que era Dios quien lo estaba llamando. Que era Dios quien estaba golpeando la puerta de su corazón. En el versículo 10 dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Qué bueno, qué interesante, qué importante lo que le enseñó, porque esas palabras se le enseñó a su pastor, no las aprendió del aire. No, dice que cuando él fue y le preguntó a Elí, ¿y ahora qué digo? No sé. Entonces Elí entendió todo y dijo, no soy yo el que te está llamando. Cuando escuches esa voz, dile, habla que tu siervo oye. Qué bueno. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa determinación cuando escuchamos la voz de Dios? Cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos amonesta, cuando el Señor está golpeando la puerta de nuestro corazón. Y muchas veces hacemos oídos sordos
nos hacemos los distraídos. Por ahí estamos lo más bien y de pronto sentimos esa carga, esa necesidad por orar, por buscar al Señor un momento. Y decimos, no, enseguida. Ahí nos ponemos a hacer otra cosa. No, enseguida. Sabiendo que es el Señor quien nos está llamando. Y dice que ahí se paró automáticamente Samuel y dijo, él escuchó la voz de Dios. Y en el 11 dice, Jehová dijo a Samuel, he aquí haré una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñerán ambos oídos. A partir de ese momento que Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. A partir de ese momento Dios no le dijo, hola, buenos días, yo soy el Dios de tus padres. Tenés que estar tranquilo, no te asustes, porque a partir de este... No. Simplemente el Señor comenzó a hablarle con poder y autoridad, y él a partir de ese momento no volvió a ser el mismo. Y luego que él habló a su pastor y aún al pueblo, fue considerado, siendo un niño, como un gran profeta del Señor. Automáticamente la gente entendió quién era Samuel, un varón consagrado desde el vientre de su madre, una madre que no podía tener hijos, una madre que había sufrido un montón, pero un hombre con un propósito de Dios. Yo sé que en este lugar hay hombres y mujeres con un propósito de Dios, desde el más chiquito hasta el más pequeño. Yo sé que desde el más pequeño, quizás que está en este lugar, al más grande, son hombres y mujeres con un propósito de Dios. Amén. Pero muchas veces tenemos que entender que tenemos que ser determinados. Hay muchas escapatorias, hay muchos caminitos, hay muchos recovecos, muchas sendas. Hace unos días fui al campo y me llamó la atención que hay huellitas por todos lados, ¿no? Que los mismos animales van creando. Hay senderos, hay un montón de huellas, caminos donde usted puede ir y sabe que no hay espinas, que no hay nada, porque está como limpio el camino, ¿no? Y bueno, qué importante es entender de que hay un montón de escapatorias, hay un montón de caminitos, pero solo algunos pocos y valientes pueden entender que el que te llamó a un solo camino. Y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y habla y dice, puesto los ojos en Jesús. Quizás en este tiempo todas las predicaciones que he compartido tienen una similitud y yo me llamo la atención. ¿Por qué? ¿Por qué repito tanto puesto los ojos en Jesús? Porque es donde realmente tenemos que estar. Porque es el verdadero mensaje en este tiempo. La gente que saca sus ojos de Jesús es gente que no está haciendo su voluntad. Pero en este tiempo se necesita gente determinada que no saque los ojos del Maestro. Que sea personas que sigan a pesar de sus limitaciones, a pesar de sus 2 millones de problemas que le podemos poner excusas al Señor. Estos hombres tenían un montón de problemas y excusas, no eran perfectos. Vemos que Moisés tenía sus problemas bastante graves, aún físicos. Dice que él era tartamudo y ni siquiera podía hablar, pero el Señor se encargó de hablar por él. Así que no hay excusa que no puedas decirle al Señor, Señor, no puedo servirte. No. El Señor te necesita así tal cual como eres. Porque si Él puso sus ojos sobre ti será vista su gloria, dice la palabra. Amén. Dice que sobre ti será vista su gloria. Sobre tu vida, no sobre el de al lado, no sobre el perfecto, sobre ti. Amén. Gloria a Dios. Un niño consagrado a Dios como Samuel se determinó desde muy chiquito a seguir a Cristo, a seguir al Señor, a seguir a Dios. Y dice que fue un gran hombre de Dios. Y si buscamos un hombre determinado, un hombre redeterminado, hablamos de Josué. Un hombre que realmente estaba
determinado con su vida a hacer y a ver lo que Dios le había mostrado, lo que Dios había hablado. Amén. Josué, un hombre determinado. Y algo que me llama la atención, que Josué no le puso muchos peros a Dios, porque Josué había sido un hombre que se había criado viendo la gloria de Dios. Y eso también continúa hablando para los niños, juventud, padres y madres, porque Josué había sido un hombre desde pequeño que había estado allí sirviendo a Moisés, a la par de Moisés. Moisés estaba en el monte viendo la gloria de Dios y Josué estaba ahí. Josué estaba allí esperando a Moisés, seguramente viendo el Dios que él tenía, el Dios de Moisés. Entonces para Josué no fue poner peros a la gloria de Dios. Él no puso peros. Algo que me llama la atención. Todos conocen lo que es cuando Dios le habla a Josué, ¿no? Toda esa palabra tremenda. No, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. Lo repite un montón de veces el Señor. Quizás su debilidad, la debilidad de Josué, era esa, que era un poco miedoso, ¿no? Por eso el Señor le repite tantas veces. Esfuérzate, sé valiente, Josué. En el versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Terminó de decir eso. Terminó de decir esas palabras el Señor. Y dice que automáticamente Josué mandó a los oficiales del pueblo. Automáticamente. O sea, terminó de hablar Dios y él, un punto nada más separa esa oración. Y él mandó al pueblo, mandó ya automáticamente a armar el ejército porque había una tierra que conquistar. ¡Qué determinación! Eso es impresionante, qué fuerza, qué estamos necesitando nosotros en este tiempo para ver la mano de Dios obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia, en lo que sea que realmente el desafío que tengamos, que Dios nos ha hablado, la tierra que tenemos que conquistar. Y muchas veces la palabra está. Dios ya te habló. Dios ya te mostró. Dios es un Dios que ha sido fiel contigo. Pero, ¿qué está faltando? Está faltando esa determinación en hacer lo que Dios te mandó a hacer. Amén. Esa determinación. Qué bueno es entender esto. Y allí, si vamos a otro hombre que también fue llamado por Dios, pero un hombre que, como no se había criado viendo lo que quizás vio Josué, un hombre que era como Moisés, un hombre que no había visto a Dios cara a cara, no había visto la gloria de Dios, había escuchado hablar de Dios, pero no lo había visto con sus ojos, entonces tenía un montón de peros guardados en su corazón. Y hablamos de Gedeón. Un hombre que tenía más duda que cualquier otro, un hombre de carne y hueso como cualquiera de nosotros. Pero un hombre que aún así, a pesar de sus limitaciones, de que era pobre, de que era el más chico, de que tenía un montón de problemas en su autoestima, un hombre que supo liderar y un hombre que sacó en victoria al pueblo de Israel. Amén. Muchas veces pensamos y decimos, no, yo soy pobre, soy el más chico, pero yo esto, yo lo otro. Y Dios sigue hablando, que nadie tenga en poco tu juventud, nadie te diga que eres pequeño y por ser pequeño estás destituido de la gloria de Dios. Es al revés. El Señor Jesús lo dijo, el más pequeño de entre vosotros es el más grande en el reino. Amén. Porque el que no fuere como un niño no entrará al reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Cometemos un error muchas veces al creernos tan grandes. Porque cuando somos y creemos ser grandes, somos pequeños delante de los ojos de Dios. Amén. Es al revés. En el capítulo 6, versículo 12, resumo un poco la historia. Dice que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió, ay, Señor mío,
Ya empezó ya Gedeón. Empezó a lo malargüino, diciendo: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces él de nuevo ahí diciendo: Señor, pero ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Qué tremendo, la verdad que es impresionante entender que muchas veces nosotros somos iguales y decimos: pero Señor, ¿qué voy a hacer yo? Hay otros hombres más capacitados que yo. Pero Dios te está hablando a ti. ¿Y por qué te está hablando a ti? Porque Él se va a glorificar contigo, porque Él va a hacer su perfecta voluntad contigo. No importa tu edad, no importa si tienes 10 años, 12 años, no importa si tienes 60 años, 70 años, no importa. Lo importante es que puedas saber que si Dios te escogió a ti, es con un propósito perfecto de Él. Que si Dios te ha llamado a ti, es porque Él te creó, Él te puso nombre, es porque tú eres propiedad de Él. Amén. Gloria a Dios. Y Él dijo: ¿con qué voy a salvar? No tengo plata. Lo primero que pensamos: no tengo plata, soy pobre, mi familia es pobre, soy el menor de la casa de mi padre. Y Él le dijo: ciertamente yo estaré contigo, ciertamente yo estaré contigo. Amén. Qué bueno, ¿no? Qué interesante. ¿Qué necesitamos nosotros? Luego Gedeón se levantó de allí y comenzó a hacer locuras por Dios. Continuaron esas preguntas, porque por ahí el hombre era como nosotros, un poco dudoso. Continuó haciéndole preguntas, pero Dios sabía quién era Gedeón y lo que iba a pasar con él. Y luego lo vemos que realmente conquista, que ve la gloria de Dios, pero tuvo esa determinación. Y quiero hablar de otro hombre más. ¿Y por qué tantas historias, Andrés? ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Pasa que todos los hombres de Dios se sincronizan en esto. Hombres de carne y hueso con un montón de errores, que cuando Dios los llamó, automáticamente se determinaron en seguir sus pisadas, en seguir ese camino que Él le había marcado. Amén. La Biblia está llena de hombres y mujeres. Hombres y mujeres que cuando Dios le dio una palabra, esos hombres realmente no volvieron atrás ni se pusieron a tomar mate con su vecino, sino que realmente siguieron transitando ese camino perfecto y maravilloso que Dios le había mandado hacer. Y yo sé que en esta mañana quizás hay corazones que están en una lucha interna, diciendo: no, ¿por qué tengo que escuchar esta palabra? Yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé el propósito y lo que Dios me ha hablado, yo lo sé bien. Pero quizás en este tiempo me detuve por la pandemia, me detuve porque hay tantas cosas que pasan, la economía, la salud, pero mirá el problema que tengo. Y yo en esta mañana, yo sé que es una palabra que no para retarte ni decirte mirá dónde estás parado, sino para recordarte que el que te ha llamado es fiel contigo y te ha sostenido hasta hoy. Y el que ha dicho va a cumplir. Y el que te ha llamado va a cumplir. El que te ha llamado va a cumplir su propósito contigo. Amén. Gloria a Dios. Allí en Primera de Reyes, capítulo 19, vemos otro hombre que no necesitó muchas palabras para dejar su vida y ponerla al servicio del Señor. No necesitó, que bajara un ángel del cielo. Y vemos la historia de Eliseo, un gran profeta, hombre de Dios. Y vemos allí como el gran profeta Elías, para muchos
un superhéroe, Elías, ¿no? Un hombre de fuego, un hombre profeta tremendo, que muchos lo admiraban y decían, wow, y lo admiraron y lo admiran aún. Elías, gran profeta de Dios. Pero resulta que Elías iba caminando un día de pronto y vio allí a un hombre de carne y hueso como cualquiera de nosotros. Y estaba allí Eliseo. Y Eliseo estaba trabajando. Y estaba trabajando en el campo, Eliseo. Era un hombre de campo, un hombre de trabajo que estaba trabajando la tierra. Dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y te seguiré. Y él le dijo, ve y vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató en el arado, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Aún Elías dijo, yo no te he dicho nada. Pero cuando Dios realmente escoge, elige, es tremendo. Y él pudo entender esto. Y automáticamente Elías pasó por delante de él, puso su manto y él, este hombre Eliseo, dice que dejó todo, quemó todo, se hizo un asado con todo lo que estaba haciendo y siguió al gran profeta de Dios. O sea, no necesitó muchas palabras, simplemente entendió todo lo que estaba bien. Entendió el propósito que Dios tenía con su vida y lo siguió y lo servía, dice en el camino. Hombres y mujeres que se determinaron por una palabra, por un encuentro con el Señor, por algo, pero se determinaron. Pero realmente se determinaron en seguirlo. No importando la condición, no importando nada. A Eliseo no le importó perder su empresa, perder su negocio, porque 12 yuntas de bueyes, se sabe que es una empresa bastante grande, ¿no? Y siempre tuvo su valor, hoy en día tienen su valor, una vaca, un toro tiene su valor hoy en día. Y usted dice, son caros. Y yo creo que ese mismo precio se ha venido manteniendo, no creo que todo haya sido regalado. 12 yuntas de bueyes, era un empresario este hombre. Tenía su campo, tenía su tierra. Era un hombre que no era cualquier cosa, pero él no miró lo que estaba perdiendo, sino que miró lo que estaba ganando. Sino que miró lo que estaba ganando. Y muchas veces miramos con nuestros ojos físicos lo que quizás estamos perdiendo, pero dice la palabra del Señor, el que pierda su vida por amor a mí, la ganará. Y el que intente ganar su vida terrenal, y el que intente poner sus ojos en las cosas terrenales, la palabra de Dios lo dice, que perderá más de lo que va a ganar. Por eso, qué bueno es que en esta mañana entendamos esta palabra y seamos personas determinadas, salgamos de este lugar diciendo, es verdad, Dios me llamó, Dios me habló un día. Dios ha puesto propósitos en mí y sé que los va a cumplir. Amén. Y quiero terminar con una historia muy conocida. Podemos hablar de los 12 discípulos del Señor. Todos con una historia parecida. Hombres de carne y hueso, hombres con un montón de errores, pero llegó el Señor, les dio una palabra, les dijo algo, se paró delante de ellos y su vida no volvió a ser la misma. Ellos se determinaron en seguir a Cristo. Se determinaron desde ese preciso momento en seguir a Cristo. Todos los discípulos le pasó lo mismo. El Señor no obligó a nadie, pero estos hombres tomaron la decisión. Ellos tomaron la decisión de seguirlo. Y dice que había un hombre, y hablamos de Pedro, ese hombre que luego lideró la iglesia.
Un hombre que estaba pescando, un hombre que estaba haciendo sus tareas, un hombre que también tenía su negocio, tenía su empresa, sus embarcaciones, un hombre pescador. Y el Señor le dijo: ahora, a partir de este momento serás pescador de hombres, Simón. Lo único que le dijo luego de ver esa obra sobrenatural de esa multiplicación de peces, eso que parecía imposible para Pedro, para el Señor fue posible. Pero el Señor lo único que le dijo fue dos frases: boga mar adentro y echá vuestras redes para pescar. Y luego le dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Hay un punto aparte y dice: cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hombres que se determinaron, no le importó perder sus barcas, perder su empresa, así como Eliseo. No le importó. Lo importante fue que ellos comenzaron a vivir una vida extraordinaria al lado de Jesús. Una vida que jamás se hubieran imaginado ellos. Yo creo que jamás se hubieran soñado, que jamás nadie les había dicho a estos hombres de mar que eran escogidos de Dios desde el vientre de su madre. Yo creo que poco le habrán hablado de eso. Le habrán dicho: Pedro, vos sos un escogido de Dios desde el vientre de tu madre. Antes de esto, Pedro era un desconocido, por lo menos en la historia bíblica. Pero a partir de ese momento, Pedro pudo ver la mano de Dios obrando a su favor. Necesitamos determinarnos, necesitamos entender que si Dios te ha llamado, que si Dios te ha traído, no importa tu edad, no importa las limitaciones físicas, no importa tu problema económico, financiero en el hogar, no importa si quizás viviste o pasaste una historia fea cuando eras chiquito o cuando eras chica, y muchos dicen: no, pero yo mi pasado, no sabes lo que me pasó y eso por ahí se me complica. No importa. Lo importante es que puedas entender quién es el que te ha llamado. Lo importante es que puedas entender que no soy yo el que te está hablando en esta mañana. Lo importante es que puedas entender que esta palabra es para ti en esta mañana. Y que hay dones y talentos que has dejado de lado, que quizás te apresuraste, y la palabra del día domingo pasado era muy precisa, ¿no? Qué bueno es entender que el Señor ha puesto dones, y un día va a pasar cuenta y va a decir: ¿qué hiciste con eso que yo te di? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Qué bueno que puedas presentarte ante Dios como un obrero aprobado, como dice la palabra allí. Aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Un obrero aprobado. Eso es tremendo, es magnífico. Gloria a Dios. Qué bueno que en esta mañana puedas decirle: Señor, yo quiero determinarme a seguirte. Puede ponerse de pie, vamos a orar, y que usted realmente salga de este lugar diciendo: me escogió a mí. Qué bueno, ¿no? Vemos quizás en la televisión muchos hombres famosos, conocidos, y la gente está allí contra esa barrera, ¿no?, que ponen muchas veces para que no se acerquen a los famosos. Y vemos por ahí los chicos, las chicas, los hombres, mujeres, como la alegría que tienen cuando un hombre les toca esa mano. Y dicen: ¡ay, me tocó la mano! ¡Wow! ¡Qué bueno! Me acuerdo una vez vino el presidente Néstor acá, Néstor Kirchner, a Malargüe, y yo fui y le toqué la mano, y estaba recontento que le había tocado la mano. Blanco como un papel, parecía una estatua. Decía: ¡ah, me tocó la mano! Un hombre. Y estaba feliz y decía: ¡oh, me miró a mí! Me acuerdo una vez vino Piñón Fijo, yo era más chiquito. Vino Piñón Fijo acá al polideportivo. Y también yo ahí metido y le toqué la mano a Piñón. Y dijo: ¡ah, le toqué la mano! Ya había cumplido mi sueño, era el sueño de todo pibe. Darle un beso a Piñón. A Piñón Fijo. O cualquier famoso. Ustedes ven cuando, qué sé yo, Messi llega al aeropuerto, todo el mundo ahí quiere tocarlo.
¿Para qué quiere tocarlo? Si es como abrazar a cualquiera de nosotros y no va a tocar nada extraño. Pero todos quieren, ¿por qué? Porque es una persona importante. Es una persona que tiene el éxito consigo. Entonces uno quiere tocar. Y qué importante es que nosotros entendamos que el Señor Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, te tocó a ti. Puso sus ojos sobre ti. Teniendo tantas personas importantes en el mundo para poner su mirada, Él dice, yo puse mis ojos sobre ti. Sobre ti he puesto mis ojos. Aún desde el vientre de tu mamá, yo ya te tenía preparado. Te di como profeta a las naciones, dice el Señor. O sea, Dios tiene un propósito contigo tremendo. Pero, ¿cuál es la diferencia? En que tú entiendas quién te ha tocado. ¿Quién ha puesto su mirada sobre ti? Esa es la diferencia. Cuando entiendes eso y lo haces entender en tu mente, y las cosas cambian realmente. Puedes comenzar a vivir un presente de éxito, un futuro de gloria, y la gloria de Dios va a ir en aumento en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Le damos gracias a Dios por esta mañana. Y estamos agradecidos. Agradecidos porque Dios es fiel. Él sigue siendo el mismo. Padre Dios Todopoderoso, Señor, en esta mañana, Señor, tú conoces cada uno de los corazones, conoces cada uno de los peros, de los por qué, conoces, Señor, cada limitación, cada mentira, Señor, que muchas veces ponemos delante de ti, cada excusa, cada una de las palabras que aún pensamos, Señor, aún cuando tú nos llamas, cuando tú nos hablas, cuando tú nos has hablado una palabra directa, Señor, y aún muchas veces hacemos oídos sordos, Señor, a tu palabra. Nos escondemos, tratamos de escondernos, pero tú, oh Dios, nos sigues buscando y atrayendo con lazos de amor. Señor, haciendo entender que tienes un plan, un propósito perfecto para cada una de nuestras vidas, Señor. Padre Dios Todopoderoso, te pido, Señor, que sea tu Espíritu en esta mañana obrando en cada corazón. Señor amado, trayendo